poder unirse necesita tener Zoom o entrar por Zoom, digamos. Sí, ya les voy a preguntar a ver. Bueno, no estamos logrando que Pablo entre, pero podríamos ir recorriendo algunas temáticas. Sí, empiece nomás. Bueno, em, bueno, gracias a los que nos están acompañando hoy, después de este intento de arrancar a las 10 de la mañana, tiene las 10:28. Vamos a recorrer hoy algunas temáticas en relación a la entrada de Plutón en Acuario, que es un tópico que en astrología se está llevando más de una conversación, sobre todo lo que es hoy en los medios virtuales, que la información difunde sin límites. Bueno, y un poco lo que intentamos hoy es tratar de recorrer algunos conceptos centrales, digamos, dentro del contexto que estamos, que es en Argentina, y en esta realidad que hoy nos invita a conversar, que trae este planeta, ¿no? Bueno, para ir contándoles un poco, Plutón es un planeta que fue descubierto hace muy poquito tiempo, en 1930. Es un planeta que inclusive durante mucho tiempo se consideró que no formaba parte, digamos, de los planetas a considerar por los astrólogos. De hecho, sí, en la actualidad sigue habiendo astrólogos que no lo incorporan, ¿sí? Porque se considera un planeta enano y muy lejano, digamos. Pero bueno, creemos, estoy dentro del grupo que considera que realmente hay acompañando el ciclo de Plutón bastantes sucesos, digamos, a nivel mundial que podría realmente sostener su influencia, ¿no? Plutón es un planeta de los que se considera transpersonal. Esto quiere decir que cuando su movimiento se da, abarca a una influencia de grandes grupos sociales, por eso se llama transpersonal. Tiene un ciclo que recorre 240 años aproximadamente, 244. Esto quiere decir que para pasar por todos los signos del zodíaco le va a llevar esa cantidad de tiempo. Dentro de la idea de ciclo, cada signo, si ustedes recuerdan, para los que están menos cercanos a la astrología, son 12 signos, por ende el recorrido de Plutón aproximadamente, no es exacto, pero lleva 20 años en cada signo, es decir, ahora que va a entrar en Acuario va a estar aproximadamente 20 años y viene de Capricornio donde estuvo más o menos esa cantidad de tiempo. ¿Por qué traigo esto y por qué es importante? Porque, bueno, esto lo tomamos como un hito, como que Plutón está por entrar a Acuario, pero esto forma parte de un ciclo, digamos, no, normal, por decirlo de alguna forma, que va recorriendo este planeta y que en cada momento que aparece un nuevo ingreso, un signo, las influencias o la simbología de cada signo nos va a traer determinadas manifestaciones para nosotros los humanos en la Tierra, que nos van a traer como matices distintos. Por eso es tan importante hoy, en este periodo, interpretar el ingreso, el cambio de signo de Plutón a Acuario, porque estuvo en Acuario, digamos, hace 240 años aproximadamente atrás, ¿no? O sea que fíjense la cantidad de tiempo que se lleva el recorrido de este planeta y que remonta, por ende, a sucesos que ocurrieron 2 siglos y medio atrás. Bueno, ahí no estamos logrando que Pablo nos acompañe, así que si les parece, a Alicia y Jesús, podemos abordar un poquito de qué se trata Plutón y su simbología y qué es lo que trae la energía de Acuario. ¿Quién yo? Eh, yo tengo que hablar.
No, no, era para confirmar que estamos ahí, Sí, dada sí, la, está. dada la distancia y la virtualidad. Estamos. Bueno, Que eso nos tenemos que ir acostumbrando, pero sí, 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 acá estoy. estamos, Pablo, sí, no sé qué, bueno, estamos ahí con varias redes, pero bueno, vamos a ver, Pablo, qué es lo que nos dice, pero bueno, te escuchamos, bueno, te seguimos escuchando, Euge, dale. bueno, vamos entonces. Bueno, Plutón es un planeta que simbólicamente para los astrólogos, digamos, ha traído siempre una perspectiva de la profundidad, ¿sí? Que está relacionado al dios Hades, ¿sí? Que viene como del inframundo, ¿sí? A traernos aquello que está oculto, que está velado, y que por ende trabaja desde las sombras, pero que tiene un gran potencial, tiene un gran potencial para de alguna manera influenciar, controlar, digamos, lo que está en la superficie, ¿sí? Aquello que está inconsciente, obrando, relacionado sobre todo al poder, ¿sí? Al poder, a quienes tienen, digamos, a dónde se radica la fuerza que empuja las situaciones. ¿Sí? Es un planeta que cuando emerge de esa submundo, aparece su lava volcánica, tiende a transformar, también a matar o a dar muerte a ciertas formas de la energía de la manifestación. Es uno de los planetas que rige a Escorpio. Si alguno de ustedes está familiarizado con la simbología de Escorpio, nos trae esta renovación, ¿sí? Esta renovación de las formas, aquello que se desintegra, ¿sí? Como a mí me gusta poner el ejemplo de la compostera. En una compostera la fruta deja de tener la forma que tenía, se desintegra completamente para volverse partículas nuevas con toda la energía disponible para un nuevo proceso. Entonces esa destrucción renovadora desde lo más intrínseco que tiene cualquier estructura, cualquier manifestación, se vuelve partículas con energía disponible. Por eso, cuando Plutón hace sus movimientos dentro, digamos, de las influencias que trae, suelen aparecer, digamos, grandes pérdidas o movimientos realmente desestructuradores que socialmente traen mucho movimiento, mucha agitación y nos permiten de alguna manera replantearnos por qué estábamos sosteniendo esas estructuras. ¿Sí? Bueno, además de esta energía plutoniana que hoy es la que nos convoca, el signo que acompaña este movimiento hoy es Acuario, ¿sí? Un signo que es del elemento aire, ¿sí? Que está relacionado con la mente, con las ideas, y dentro de lo que Acuario nos trae, ¿sí? La imagen de Acuario que se suele ver simbólicamente es el aguador que contribuye desde las ideas, desde su visión de mundo, a el colectivo. ¿Sí? Acuario es un signo que trabaja desde la energía fija, eso quiere decir que tiene bien claro dónde está su mente y cuáles son sus ideas, y nos trae renovación, nos trae innovación, visión de futuro, romper con la estructura que se estaba sosteniendo, el status quo que plantea el signo anterior de Capricornio, ¿sí? Donde Capricornio asienta la jerarquía, las autoridades, las metas y los objetivos en nuestra vida, y Acuario va a trasladar toda esa eh, estructura, digamos, a una ruptura que nos permite abalanzarnos hacia adelante, hacia lo que no conocemos. Acuario nos trae siempre la innovación de la mano de lo desconocido, por ende suele ser a veces un signo vertiginoso, pero que siempre está mirando desde un punto de vista colectivo, que le interesa, digamos, que se mira a sí mismo y mira desde un entorno social activo. Entonces es un signo que suele dar mucho lugar a movimientos sociales desde la agrupación en torno a ideologías comunes, las fraternidades y las grandes liberaciones y revelaciones que la sociedad va como tratando, digamos, de incorporar, se dan mucho cuando Acuario está en movimiento. Todo lo que está relacionado al conocimiento, a la ciencia, también es muy de esta índole. Y por supuesto, la importancia de la acción colectiva como humanitaria, ¿no? No sé, Jesús y Alicia, si quieren hacer algún aporte dentro de estas ideas. Sí, yo estoy en este tema de querer invitar a otros para avisarles, así que estaba conectado, pero sí, es cierto que, por ejemplo, ahí Alicia nos va a contar un poco esto, ¿no? De lo que estabas comentando, de cuál es el impacto de la Argentina,
¿no? En ese sentido también, ¿no? Porque hay algo que está comentando esta visión de lo colectivo, toda esta energía que trae, y por ahí algo que también comentarnos un poco desde qué es lo que pasó antes, cómo fue este tema, porque bueno, Dale. como Bueno, humanidad no nos acordamos. bueno, vamos entonces. Sí. No, porque hace Bueno, muchos años, por lo tanto, traerlo en contexto, como dice Jesús, está bueno para que la gente recuerde cómo fue esa energía, para que, bueno, ya nos vayamos como preparando para eso. bueno, perfecto. Bien, entonces nos vamos a adentrar un poco en la idea del temario de hoy. Lo que vamos a recorrer luego de esta introducción es justamente lo que me están proponiendo mis colegas. Vamos a revisar qué hizo Plutón la última vez que estuvo en Acuario. Es muy interesante. Y yo tengo una carta con muchos planetas retrógrados, así que a mí me encanta ir para atrás a ver qué pasó para entender el presente. Eh, para los que no me conocen, yo soy Eugenia Sabatino, trabajo como docente en Centro Quirón hace algunos años. Soy astróloga, también tarotista, tengo como oficio también la biología, soy bióloga y en algunos momentos me he dedicado a la interpretación de sueños y la lectura energética. Hoy le vengo a contar qué estuvo haciendo Acuario hace 240 años atrás aproximadamente. Recordemos que esto es un ciclo que lo que hizo hace 240 años atrás venía formando parte de un establecido, digamos, de un status quo que existía por el Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio que antecede a la entrada de Plutón en Acuario siempre va a demarcar cuáles son las reglas de comportamiento social, las jerarquías que están vigentes, quiénes son, ahí está incorporándose Pablo, qué alegría, Ahí está. Buenísimo, Pablo. quiénes son, digamos, los que comandan socialmente, ¿sí? Entonces, cuando aparece Plutón en Acuario, con esta energía plutoniana que va a volverse a preguntar para qué esta estructura, digamos, está sosteniéndose, va a haber un movimiento social que se cuestione, ¿sí? Que se cuestione estas estructuras sostenidas hasta ese momento, ¿sí? Por eso no, Plutón como planeta transpersonal va a necesitar la energía colectiva para aparecer y es difícil desde el punto de vista histórico establecer un solo hito, un solo momento que fuera bisagra, pero la verdad es que hoy que estamos con la posibilidad de tener información global de todas las cosas que han pasado en el mundo, tenemos bastantes cosas en la historia para contar de la última vez que Plutón ingresó en Acuario, ¿sí? Es decir, se genera una masa crítica que se replantea lo que Plutón en Capricornio dejó como establecido, como verdad quizá absoluta para ese momento, y aparecen choques, encuentros entre facciones opuestas que van a dar lugar a rebeliones, lugar a caídas, ¿sí? de los jefes o de las verdades establecidas para el replanteo de nuevos paradigmas. ¿Sí? Digamos, si tuviéramos que sintetizar, yo considero tres grandes ejes de trabajo de Plutón en Acuario. Yo diría que todos los movimientos y rebeliones que se van dando con esta energía tienen que ver con, primero, la libertad individual, es decir, donde cada ser humano se identifica como reconocimiento. Entonces, la energía de Plutón en Acuario vamos a encontrar a lo largo de la historia distintas facciones de lo que sería búsquedas de mayor libertad individual. Aparecen diversidades, diversidades étnicas, diversidades religiosas, Ahora puse la ¿sí? cámara ahí. Y una Es búsqueda de mayor autenticidad. Otro eje por el que se va a mover Plutón en Acuario es por la valoración del libre pensamiento que viene de valorar esta libertad individual. ¿Sí? Aparecen ideas de pensamiento crítico que cuestionan los pensamientos establecidos hasta ese momento y dan lugar a innovaciones, tanto paradigmáticas, o sea, que dan a entender todo lo que la visión del mundo de ese momento nos trae, como innovaciones materiales, es decir, aparecen inventos nuevos que cambian totalmente la realidad y que eso repercute como evento sobre toda la disposición social luego. Y por último, un eje que yo considero muy interesante, que es que esta libertad individual acuariana
digamos, no queda solamente ligada a la persona, sino que siempre se va a plasmar en un contexto social, en un colectivo, es decir, libertad individual, pero con conciencia grupal. ¿Sí? Esto es muy, muy atinado, por lo menos desde donde yo veo Acuario y lo vivo, aparece esta idea de diversos pero unidos bajo una misma ideología, empujando hacia un horizonte nuevo. Entonces, fíjense que la última vez que estuvo Plutón en Acuario fue en el rango de 1777 a 1798. Tenemos, por supuesto, una historia que occidental, o sea, de este lado del mundo, que está muy marcada por la historia de Europa. Entonces podemos recorrer en esos años eh, lo que se llamó la era de las revoluciones, ¿sí? En esa época se establecen en Europa grandes quiebres. Incluso algunos historiadores dicen que estos quiebres fueron los más grandes desde el Neolítico, en cuanto modificaron tanto la vida del ser humano, ¿sí? Una de estas revoluciones la trae la Ilustración, el fenómeno de la Ilustración, el siglo de las luces, donde a partir, digamos, de caerse una relación entre grandes, digamos, determinadores de lo que era la verdad, como la Iglesia y el Estado, aparece la razón individual como la valoración primera para dictaminar la verdad, ¿sí? Entonces, el siglo de las luces es un momento en donde donde pensadores individuales empiezan a aportar, digamos, a una imagen colectiva y se deja de lado, digamos, la doctrina o los dogmatismos que venían a estar siendo establecidos por el combo Iglesia y Estado, ¿sí? Así que fíjense la gran importancia que tuvo este momento, porque en esa época se establece a la ciencia como una verdad legitimada, es como una verdad autorizada, que no lo era antes. Por ahí las personas que son muy afines a la ciencia piensan que la ciencia estuvo siempre dando la razón de verdad, y esto no fue así. Durante muchísimos años los monarcas, los reyes o las iglesias, las religiones las que determinaban del momento, ¿sí? Entonces, fíjense, una de las grandes revoluciones que trajo el Plutón en Acuario. La otra y la más reconocida, y ahora tenemos una peli estrenándose con Napoleón en el cine, si la quieren ir a ver, fue la Revolución Francesa, ¿sí? Otra de las grandes hitos que marca la historia occidental europea, en donde caen o empiezan a caer los sistemas monárquicos, ¿sí? La famosa guillotina que mata a los monarcas de ese momento para dar lugar, ¿sí? A una voz popular que estaba reclamando distintas condiciones de vida, ¿sí? Para ser mucho más considerados y poder establecer a través de las necesidades de la gente popular lo que va a pasar en la sociedad, ¿sí? Esto se dio a la par de la caída de los sistemas de esclavitud y de servidumbre, es decir, se produce la abolición de la esclavitud en distintas partes del mundo. Entonces, esto no nos deja más que ver que la cantidad la profundidad de los hitos que se dan cuando Plutón ingresa en Acuario, ¿sí? Y por Claro, último, la gran revolución de la última, sí, perdón. sí, claro, por eso está bueno la última de esto de que te quería comentar. ¿Y qué te parece que puede pasar ahora, ¿no? En esta nueva Bien, etapa. ahí voy. Perdón, entonces termino esta idea. La última gran revolución del periodo anterior, ¿no? Acuario, fue la revolución industrial, ligado a estas dos cosas, en donde la disposición completa de las poblaciones cambia, porque la ciencia empieza, digamos, a integrarse con la producción de trabajo. Entonces a veces la urbanidad se deja esta idea de campo que trabaja para el feudo. La industrialización da lugar a muchísimas innovaciones, ¿sí? Sobre todo lo que es movimiento, porque estamos hablando de un signo de aire, aparecen los ferrocarriles, aparecen los barcos a vapor, aparecen los globos aerostáticos, ¿sí? La siderurgia, o sea, el trabajo con los metales, la transformación que ejerce Plutón para la idea acuariana, o sea, le da forma a un metal a base de trabajo con el fuego, ¿sí?
Y esto cambia totalmente la disposición de las clases sociales. Aparece una clase nueva, la clase trabajadora y la burguesía, que establece toda una nueva dinámica social. Por supuesto que para nosotros hoy es lo más aceptado y común porque estamos hace 200 y pico de años viviendo esto y hoy hablamos de capitalismo y lo cuestionamos y todo, pero en aquel momento esto, la industrialización y la emergencia de la burguesía, fueron los resultados de una gran rebelión en busca de otras formas de conocimiento, disposición de la verdad y trabajo social. ¿Sí? Fíjense, lo que en ese momento representó un cambio hacia el progreso, hoy se transforma en un nuevo replanteo para pensar con este ingreso de Plutón en Acuario que estamos haciendo. ¿Mm? ¿Qué pienso yo que va a pasar? Bueno, ahí les voy a abrir el juego para que todos podamos conversar, ¿sí? Bien. No, considero que Plutón en Acuario es una energía que necesitamos, digamos, verla en amplitud. Fíjense, yo acabo de nombrar 3 grandes revoluciones en todos los ítems, digamos, de nuestra percepción de la realidad. Eh, entonces, considero, por ejemplo, que tenemos que empezar a conversar sobre el hecho de construir en grupos, construir desde la pluralidad, construir desde la diversidad de voces. Considero que no estamos acostumbrados a ser tolerantes con las verdades ajenas, ¿sí? Y que hoy esta emergencia de los medios, de las redes sociales, todo el mundo tiene al alcance de su celular la opinión libre, digamos, el libre pensamiento habilitado, y la fuerza que cobra esto si se vuelve masivo. Por ende, para mí, el empezar a convivir con la pluralidad de voces va a hacernos trabajar mucho desde lo individual, respetando o tratando de buscar este respeto por nuestra autenticidad, sin dejar de considerar el grupo en el que estamos formando parte. Bueno, me gustaría igual no totalizar yo el tema, porque es un tema complejo, pero les voy a presentar a Jesús Alberto López, que es el director del Centro Quirón. Jesús es astrólogo, es tarotólogo, tarotista, también es instructor de meditación, ¿sí? Y ya Jesús, yo te perdí un poco el rastro con el currículum porque sé que te seguís formando, ¿sí? Pero por supuesto que acompaña a muchísimas personas para introducirse en estas temáticas de astrología y en este sentido hoy, Jesús, te pregunto, ¿qué consideras vos que Plutón en Acuario nos va a traer? Bien. Bueno, gracias y bueno, mil disculpas por toda esta movida que hicimos de ir de un lado a otro. Bienvenido Pablo, bueno, Ah, se ve. Alicia, un gusto. ¿Se me escucha Qué ahí? lindo. Sí, sí, se te Sí, escucha sí. bárbaro. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Escucha muy bien. La idea, bueno, es esto, ¿no? Buenísimo conectar, porque yo siempre digo que cuando analizamos los tránsitos, cuando interpretamos una carta, cuando estudiamos los tránsitos, porque en realidad lo que estamos tratando de estudiar es un tránsito, es un paso, es un movimiento de un planeta influyendo sobre la experiencia nuestra como seres humanos, como planeta, ¿no? Y desde ahí ver cuáles son las consecuencias, qué es lo nuevo que nos trae, qué es lo diferente, cuál es el nuevo paradigma que se activa con este ingreso de Plutón en Acuario, ¿no? Eso está buenísimo, esta introducción que hizo Eugenia de ver qué es lo que ocurrió, porque de ahí nos vamos basando, pero igual como Acuario no es referenciable y Plutón es una experiencia transformadora muy fuerte, no sabemos en realidad lo que va a pasar, como dicen, han hablado nuestros otros colegas astrólogos, dicen el salto al vacío, ¿no? Ese salto al vacío es un salto donde, bueno, veremos dónde aterrizamos y dónde vamos encontrando nuevas claves. Lo que sí, esta estructura de Plutón en Capricornio, desde el 2008 hasta ahora, estuvo movilizando mucho lo estructural, mucho la sistematización.
Yo habitualmente soy medio así como gráfico, digamos, es decir, Plutón está todavía, porque todavía no se fue en enero, va a entrar a Acuario, en la casa de Saturno. Y Saturno es un planeta que estructura, que referencia, que sistematiza, que ordena, que forma parte de todos los sistemas en los cuales nosotros estamos inmersos, ¿no? Entonces, el haber entrado Plutón en Acuario del 2008 generó toda una movida muy fuerte, empezando desde lo económico hasta todo lo demás, digamos, ¿no? Que hemos visto inclusive los últimos años se empezó a despedir Plutón en Capricornio con una pandemia, ¿no? Ni más ni menos. Entonces eso, ya para que veamos cómo realmente desde 2008 hasta ahora la humanidad cambió completamente, digamos. De hecho, bueno, vieron que hay todo un estudio donde en el 2008 empezó la crisis económica, digamos, ¿no? Justo con la entrada de Plutón en Acuario. Que todavía estamos en esta crisis, ¿no? Como renovando, revitalizando, reviendo, reanalizando. Entonces, este ingreso de Plutón en Acuario trae otra perspectiva que es cambiar de la visión y de la conexión con la Tierra a la conexión con el aire, ¿no? Y el aire no tiene límites. Los signos de aire no tienen límites, la energía del aire, la de la mente, no tiene límites. En cambio, Capricornio sí tiene límites. Capricornio más o menos fue estructurando y bueno, ya ahí Plutón empezó a poner bombas, porque en realidad la bomba está relacionada mucho con Plutón. Plutón está relacionado con la lava, está relacionado con los volcanes, está relacionado con las erupciones, ¿no? Entonces hubo muchas erupciones, hemos estado viviendo muchas erupciones, muchas erupciones energéticas, ¿no? Sociales, políticas, personales muy fuertes nuestras, ¿no? Y ahora todo eso, que desde lo estructural se va a la mente, se va a las ideas, se va a las proyecciones, porque en realidad desde nuestra mente siempre estamos creando el futuro, ¿no? Y estamos creando lo que queremos ser y lo que queremos vivir y lo que queremos hacer. Por ahí en Plutón en Capricornio nos confrontó con donde no estábamos apoyados, eso es la estructura de la Tierra. En cambio, la energía de aire es abierta y es lo proyectivo, es lo que se va a generar, lo que se va a dar. Es como primero pienso, luego existo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué pienso con Plutón en Acuario? ¿Qué voy abriendo con esa energía? ¿Qué voy abriendo con esa experiencia, ¿no? Entonces esa un poco la idea que vayamos integrando y entendiendo eso. Entonces ahora yo le voy a preguntar por ahí a Alicia que nos comente un poco, porque ella le pedimos que hiciera un poco más de foco en nuestra historia como país. Contanos, Alicia, ¿qué es lo que viste con este ingreso de Plutón en Acuario para la Argentina? Contanos un poco. Bueno, presentala a Alicia, Euge, a ver, dale, antes que Sí, empiece a hablar. sí. Bueno, Alicia ha sido compañera mía de estudio, pero ella es radióloga, también es astróloga, es tarotista, es docente de astrología y eneagrama, es biodecodificadora y hoy nos acompaña un poco con esta mirada. Alicia se ha estado dedicando a mirar mucho la carta de Argentina, entonces le invitamos a que nos dé su opinión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees vos, Ali, que trae este ingreso de Plutón en Acuario para los argentinos? Hola, ¿qué tal? Gracias. Me olvidé de decir que también fui alumna de Jesús, así que fuimos, digamos, todos preparados para ingresar en este mundo de la mano desde él. Así que, bueno, gracias de repente por eso. Sí, porque eso siempre nos da una proyección diferente y distinta en cuanto a la percepción. Y eso es lo que necesitamos en este momento para la Argentina. ¿Por qué? Porque recordemos, como dijo recién Jesús, que nosotros con nuestra carta en el caso de Argentina, eh, Plutón ha estado hace muchos años, pero ha estado en Capricornio y a nosotros particularmente nos toca nuestra casa número 4 en Argentina, que nos da esto de las raíces, nos proporciona todo lo que es la tradición, todo lo que es las costumbres.
y nos conecta esa casa 4, porque allí tenemos a la luna, nos conecta mucho con ¿qué? Con el pueblo. Entonces, todas estas vivencias que ha estado teniendo el pueblo de eh, toda la parte estructural que decía Jesús, porque como ha estado en Capricornio, entonces ha venido como a rompernos todas estas partes donde nos hemos sentido cómodos, donde nos hemos sentido dirigidos de una manera que nos decían qué teníamos que hacer, cuándo lo teníamos que hacer, dónde, sí, como mucho más limitado, si bien no estábamos de acuerdo, si bien teníamos como esas reacciones y esas contrariedades de cómo nos gobernaban, cómo tenían que hacerlo, de qué manera. Entonces eso ha ido generando en todos nosotros, digamos, internamente, y bueno, todo un malestar, y se ha notado muchísimo en este tiempo, ya saliendo de este Plutón de Capricornio, se ha notado directamente con las elecciones. O sea, eso es algo palpable que lo hemos ido cada cual viendo que la gente no quería más un sistema donde ya estaba prácticamente caduco porque nos llevaba a conectarnos con todas esas partes más de cambio estructurales que lo necesitábamos mucho para, en cuanto a la idea, en cuanto a la tecnología. Entonces, bueno, está ligado mucho a eso, ¿no? A que no queremos más estas estructuras, pero de repente somos un país nuevo, digamos, no tenemos esa experiencia de que ha tenido en la Revolución Francesa, por ejemplo, Europa, que es mucho más estructurada. Entonces, bueno, estamos como recién queriéndonos entrar, adentrar en estas cuestiones. Sí, bueno, no queremos esto. Esta estructura ya es muy limitante, es muy restringente, es muy restringida, pero ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde apuntamos? A ver, ideas nuevas. Tenemos todos estas ideas mucho más liberales, estas ideas de estas opiniones, estas cuestiones de eh, ver, estudiar la parte tecnológica, la parte de ciclos diferentes, de nuevos pensamientos, y bueno, cómo los implementamos. Y como Plutón nos conecta con esto de que no sabemos hacia dónde estamos llevando esa visión. Entonces, estos paradigmas totalmente desconocidos, ¿y qué hacen? Que en definitiva todavía se nos presentan que no tenemos estos puntos de referencia, que no sabemos hacia dónde vamos a salir, que tenemos que, nos da miedo, pero a su vez no queremos mantenernos donde estuvimos. Entonces, bueno, nos mete mucho a qué? A revisar, a hurgar, a buscar en nuestras raíces, en nuestras tradiciones, cómo nos queremos proyectar ahora, cómo queremos revolucionar, cómo vamos. Pero estamos en un momento y siempre lo que recién está entrando. Entonces es muy conflictivo este Plutón que se Sí, nos está Ali, te hago una presentando, ¿sí? pregunta. Recordando que para los que no están al tanto de la carta de Argentina, los argentinos tenemos un sol en cáncer, así que ya hablamos de una energía que tiende a la conservación desde el sol, una luna en Capricornio, ¿sí? O sea que también estamos dentro de la búsqueda de necesidad para estructurar, digamos, no tanto cambio, por ahí decirlo, y el ascendente de Argentina es Libra, ¿sí? Entonces, hay por ahí comentarios en relación a esto, según otros astrólogos que también se dedican un poco a ver la carta de Argentina, que como pueblo somos muy paternalistas, es decir, esta posición luna-sol que tenemos, buscamos en los referentes que nos cuiden, que hagan por nosotros tareas, porque nosotros de alguna manera somos como dependientes de ellos o buscamos idolatrarlos tal vez. Entonces,
entendiendo esto, te pregunto si está la Argentina disponible para integrar los cambios que puede traer un Plutón en Acuario desde tanta incertidumbre, desde tanto cambio, digamos, transformador del uso de la realidad, de la pluralidad, porque nosotros históricamente nos hemos definido con la brecha. Entonces te pregunto, porque sabemos que esto es un colectivo y no se puede reducir, pero Sí, sí, bueno, totalmente estas cuestiones, digamos, de estas proyecciones nuestras con respecto a que el gobierno o los dirigentes o las organizaciones gubernamentales o, o sea, todo lo que significa el gobierno en particular, que nos tenga que solucionar las cosas y decirnos por dónde tenemos que ir. Tenemos esa costumbre, digamos, ¿por qué? Porque en realidad eso nos mantiene en nuestra zona de confort, nos alinea a qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y a su vez sentimos que tenemos estas leyes demasiado rígidas, estas leyes demasiado estructurales que no queremos, que nos sentimos como muy carentes y tenemos esa sensación de que no somos comprendidos por toda la parte dirigente. No nos entienden, no sabemos, no saben cuáles son nuestras sensaciones y cuáles son nuestros propios deseos. ¿Sí? Entonces, bueno, esa controversia y esa tensión y esa oposición que se genera, como decía recién Eugenia, porque nosotros tenemos un sol, como dijo, en Cáncer, en la casa número 10, y nosotros tenemos a la luna en la casa número 4. Ahí tenemos esta oposición muy marcada, donde estamos siempre en contrapartida con los gobernantes. Necesitamos esta estructuración, pero tampoco estamos muy de acuerdo con lo que nos vienen a mostrar. Pero a su vez queremos que nos organicen de forma tradicional y que sean nuestros padres. Por eso mismo siempre elegimos, digamos, personas a veces como bastante autoritarias, que nos marquen reglas, que nos marquen normas, porque así nos sentimos conformes y de repente tenemos un papá quien eh, con quién enojarnos, ¿sí? Por eso mismo estamos en esta parte diametralmente opuesta con estas sensaciones. Y a su vez, este ascendente en Libra, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, a ver, no pensemos tanto en los extremos, que era esto que decía recién Euge, esto de las brechas. No solamente nosotros hemos ido marcando en esta reorganización de estructuras con este Plutón que nos ha estado pasando por Capricornio, por nuestra casa número 4, solamente que no, este equilibrio lo tenemos que hacer nosotros con respecto a las normas que queremos que nos baje el gobierno para seguirnos sintiendo como hijos, sino a su vez esta brecha social que hemos abierto, que si sos de un partido político, no sos del otro, si pensás esto, estás totalmente opuesto a lo otro, o sea, no solamente estamos divididos en cuanto a esta sensación gubernamental, sino que a su vez estamos divididos en cuanto a nuestros congéneres, a cuanto a el que tenemos al lado. Por lo tanto, ahora en Acuario, que nos trae esta pluralidad, es como que tenemos que apelar muchísimo a ese ascendente, a decir, bueno, a ver, esto, ¿no? A ver, el otro puede tener razón en esto, nos tenemos que poner un poco más empáticos en ese sentido. ¿Por qué? Porque Libra también es de aire. Entonces, nos permite ese ascendente a conectarnos con esta energía, con un Plutón entrando a Acuario. Entonces, tenemos que apelar. Otra pregunta que entonces, bueno, yo ahí me quedo con la duda. Ayer conversábamos revisando algunas ideas y surgió el hecho de que además la Argentina tiene a Saturno en Acuario, por ende cuando Plutón trabaje en este signo vamos a ver nada más y nada menos que a Saturno, que siempre está, digamos, determinando las estructuras, las autoridades, las normas, lo que es permitido o no permitido. Entonces
Ya para la Argentina es un desafío encontrarse con la energía de Acuario porque la vivimos desde esta energía estructuradora y exigente que puede presentar Saturno, pero por otro lado es la manera, digamos, de sostener que esta carta tiene. Entonces te pregunto a vos, Jesús, ¿qué consideras que le puede pasar, digamos, qué experiencia va a tener Plutón pasando por arriba de Saturno en la Argentina? Claro, porque, por ejemplo, ayer hablábamos con Alicia también, que ella comentábamos esta cuestión de que estuvo ya Plutón en Acuario, Saturno en Acuario, estuvo el regreso, tuvimos el regreso El retorno. estos últimos, este retorno, digamos, porque cada 30 años, 28, 30 años, Saturno regresa a la posición natal de de cualquier carta natal en nuestra historia, digamos, ¿no? En la historia como la Argentina también tuvo su regreso, que justo fue que muchos hablan de que comenzó la era de Acuario, pero que estamos hablando de la era de Acuario, Plutón ingresa a Acuario y que a fines del 2020 se produjo la conjunción entre Júpiter y Saturno en el signo de Acuario a 0 grados, entonces eso marcó como el inicio de esta energía abierta, creativa y nueva como humanidad, ¿no? Y desde allí, para nosotros también, inclusive ha sido bastante fuerte este regreso de Saturno en Acuario, digamos, porque así quedamos, así estamos, desde este lugar muy movilizados en un montón de cosas, y ahora el ingreso de Plutón en Acuario, que va a tocar en algún momento, que lo va a hacer un poco más adelante, no es en estos años, es como que nos tenemos que preparar todavía, por eso el Plutón en Acuario va a tocar dentro de un par de años, porque bueno, Plutón recién preguntaban, hasta el 2043 va a estar Plutón en Acuario. Entonces, en los últimos ciclos, digamos, por ahí va a tocar a la Argentina, y yo creo que ahí, porque claro, ¿cuál es el tema? Nosotros como estructura social, porque Saturno rige todas las constituciones, estructuras, leyes, somos muy abiertos, somos muy creativos, porque la Argentina es un país así, digamos. Es un país que ha ido modificando la constitución, está sintonizado con nuevas visiones, ¿no? Nuestro país, en relación por esta experiencia de tener a Saturno en Acuario. Así que yo creo que eso también va a abrir. Vieron que hay como muchas predicciones que dicen que la Argentina va a ser como un referente muy fuerte de las visiones de la humanidad que viene. Entonces yo creo que eso trae un poco esta experiencia. ¿Qué opinas, Alicia? Sí, totalmente, porque recordemos que en su momento nos decían que éramos como el granero del mundo, en el sentido de que al tener el Sol en Cáncer en la casa número 10 teníamos toda esa proyección hacia el mundo. Y ahora, con respecto a esto, yo creo que nos vamos a ir un poco también a las bases, a las raíces, a organizar con este Plutón en Acuario todo lo que son las ideas, todo lo que son la intelectualidad, porque somos un país muy inteligente y que nos permite este Saturno, digamos, en Acuario, esta estructuración que nos da una visión distinta, diferente, que podemos decir, bueno, esta estructura es caduca, porque recordemos que Argentina tiene mucha energía cardinal, mucha energía de inicio, tiene mucha energía de comienzos de ciclos. Entonces, conectando con este Saturno que decía recién Jesús, en Acuario, que ha terminado su ciclo, ha venido su retorno, nos ha puesto en una madurez. ¿Sí? Porque siempre ese retorno, ese ciclo después de 30 años, diciendo, bueno, ya tuviste 30 años, ya aprendiste que tenés que proyectarte de una manera diferente. No de casualidad, estamos viendo que mientras que estuvo en Acuario, también muchos de nuestros jóvenes se han ido a diferentes países, han migrado un montón a diferentes lugares del mundo y esto también le permite abrir esa apertura mental que tenemos los argentinos desde una visión mucho más conectada con lo humanitario, conectado con lo distinto, conectado con lo diferente en cuanto a nuestras ideas, ¿no? Y proporcionar esa estructuración al mundo, sacarla, mostrarla. Recordemos que Argentina, para los que no saben, tiene tanto a Venus como a Géminis, como a Mercurio, que son dos planetas
personales, lo tiene en la casa número 9, donde nuestra conexión con lo que es el extranjero está muy marcada. Entonces nosotros podemos aportar esa intelectualidad al mundo, no por eso tenemos las universidades que tenemos, que son muy renombradas, que son muy tenidas en cuenta, la tecnología, la parte intelectual que tiene Argentina para proyectarse a la tecnología que podemos absorber del mundo es importante. Y eso Buenísimo. es lo que nos termina dando una visión totalmente distinta desde ese lugar que aportamos al mundo todo este gran conocimiento. Buenísimo, buenísimo, Alicia. Bueno, Bueno, ahora le va a buenísimo, presentarlo a Pablo Ale. para que hable un poquito. Bueno, Tenemos sí, silenciado a Pablo. eso. Gracias. Bueno, les cuento, Pablo se incorporó un poco más tarde, pero acá está con nosotros, también colega docente de Centro Quirón, astrólogo. Él es agrónomo además y ha estudiado arteterapia y psicoterapia gestal. Bueno, Pablo, me gustaría escucharte, porque sé que tenés tus opiniones muy personales de todo lo que está pasando. ¿Qué consideras que Plutón en Acuario nos trae tanto de manera individual, si tenés ganas por ahí, digamos, de dar esta mirada más desde lo personal, o algún aporte para la Argentina? Bueno, buenas a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, Perfecto. Bien. Bueno, sí, sí. eh, ahí, bueno, yo no sé qué habían hablado al principio, pero un poco todo lo que es el signo de Acuario, yo creo que no se dijo un poco lo que yo quería decir, era que Acuario un poco hace referencia a los talentos que traemos cada uno y un poco a la capacidad de desarrollarlos, digamos, es hacer pie en el eje Acuario-Leo, ¿no? Que es la individualidad. Y la individualidad se ha de desarrollar, como vos creo que sí dijiste, Euge, en un marco social. Digamos, la individualidad empieza en uno y se va hacia los demás. Si no, no tiene sentido. Y eso sería un poco la mirada que no se había dicho algo de eso. Y que eso nos trae también el poder interno que tenemos cada uno, que es no un poder sobre los demás, sino un poder propio, un poder de desarrollo, de poder darnos a los demás y a la sociedad desde nuestro talento. En eso yo iba a hacer una referencia a que en las sociedades originales un médico o uno que sanaba era uno que era sano, uno que vivía la salud, no que te curaba dándote consejos y que sino que él era la salud. Y yo creo que ahí es donde podemos hacer pie para también adosar a toda la energía acuariana, todo lo que son los talentos nuestros que venimos a desarrollar esta sociedad y que en los paradigmas actuales de la sociedad justamente no se están desarrollando. Y Plutón a todo esto es poderosísima toda la energía porque nos hace trabajar desde la más profunda, desde lo más profundo, de lo más intenso nuestro, y las pulsaciones plutonianas van a hacer que todo esto surja. Y si esto que yo estoy nombrando como algo individual lo llevamos a lo social, bueno, tenemos unos años venideros bastante moviditos. Lo que sí, el Plutón, bueno, todo esto que estamos hablando, Plutón en Acuario, creo que vamos a ver todos o es el desafío, ¿no? Yo lo planteo tal vez como un desafío de mover todos los paradigmas que tenemos establecidos, que son las construcciones de Saturno, ¿no? Que venimos históricamente viviendo. Los paradigmas donde la educación, la salud, la política y la religión principalmente están siendo, bueno, develados, ¿no? Con todos los problemas que se están viendo, y creo que es donde tenemos que como desafío construir. Eh, si preguntas así, como país, los grandes desafíos, también quería preguntarle a Alicia algo, que lo voy a hacer a la pregunta también, pero pienso que los grandes desafíos de nuestro país también son la gran capacidad, la gran riqueza que tenemos nosotros como país, y la escasez que vive el pueblo, ¿no? Con esto justamente esa era la pregunta que quería hacerle a Alicia,
con esto que marca esta luna en Capricornio, que se aguanta, no sé si lo llevamos a nivel individual, una luna en Capricornio soporta, aguanta, ella se banca todo. ¿Qué pasa con este pueblo, no? ¿Cómo es el desafío expansivo para que la riqueza que tenemos como país no se la lleven solamente las multinacionales como está ocurriendo ahora, sino que derrame bienestar y beneficios en todos los argentinos? ¿Qué desafío podemos tener ahí con esta luna en Capricornio, con esta oposición al Sol en Cáncer? Y bueno, y eso creo que es algo que tenemos que caminar todavía muchísimo los argentinos, ¿no? Bueno, ahí he hecho un poco medio Buenísimo, mi buenísimo, está bárbaro. Está bárbaro porque en realidad Sí, está interesante entender esto, ¿no? Este ingreso de luna, de esta experiencia capricorniana que tenemos siempre y esta cuestión de un sol en cáncer que por ahí a veces le cuesta salir desde su propio núcleo, por eso a veces vemos que nuestros presidentes o nuestro del Estado no toman conciencia a veces porque es una oposición, ¿no? Sol en Cáncer, Luna en Capricornio, y ahí estamos en eso, ¿no? ¿Qué decías, Alicia? Contanos. sí, sí, exactamente. Es como que al no sentirnos como entendidos con, digamos, con nuestro padre, que vendría a ser el sol, la luna, o sea, los gobernantes vendrían a ser el sol. Entonces, este no entendimiento, que no nos están teniendo en cuenta, que en realidad estamos tan carentes de un montón de cuestiones, que era lo que decía Pablo, que nos sentimos como, y ahora en este momento eh, bueno, esto que ha venido a ocurrir con el tema de las elecciones, esta parte como más liberal que en realidad nos está proponiendo esta nueva dirigencia, que en realidad el Estado es como que se va a correr, que va a dejar de organizar, que va a dejar de hacerse cargo de un montón de cosas y va a dejar de regular. ¿Sí? Entonces, esto nos está mostrando como bastante intensa esta energía y cómo nos estamos sintiendo en este momento que nos está ocurriendo. Y nos estamos sintiendo como un poco desamparados, ¿no? Veníamos como Sí. no comprendidos por esta estructura, wow, nos soltaron la mano y ahora nos sentimos muy desamparados. ¿Qué vamos a hacer ante esto? ¿Cómo nos vamos a proyectar? ¿Cómo nos vamos a organizar? Che, pero ¿nos vamos a estar peleando con el otro? ¿Pero nos van a seguir dando a la gente por ahí más necesitada para poder subsistir, para poder lograr tener una comodidad o lograr realmente proyectarse esas personas a veces que no tienen un trabajo, pero a ver, yo siempre digo, recién está como empezando, recién estamos viendo y a veces nosotros creemos que, no, nosotros estamos totalmente organizados y tenemos un trabajo. Y bueno, y con todo este tema de que está ingresando toda la inteligencia artificial, Inteligencia no sé artificial. si nos podemos también proyectar diciendo, no, no, pero nosotros estamos seguritos. Y no estamos tan seguros. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está buenísima y la tenemos que hacer funcional a nosotros. ¿En qué sentido? Tenemos que tomar lo que necesitamos para poder hacer un crecimiento, porque si no nos va a arrasar esta inteligencia artificial. Y ahí es donde Así nos es. vamos a sentir mucho más desamparados, porque vamos a decir, ellos estaban necesitados, nosotros no, pero ahora viene alguien que puede realizar mi trabajo y también paso a ser un desamparado más. Claro, Entonces, por eso yo decía esta cuestión del aire, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial forma parte de esta experiencia de la entrada de Plutón, el transformador. Porque Plutón, ¿qué es? La clave de Plutón, poder, transformación, crisis, caos, regeneración. Y en esta regeneración es regenerar nuestra visión mental, es regenerar nuestras ideas, porque sí o sí ahora tenemos una competencia o una posibilidad como puede ser la inteligencia artificial. O es competencia, o es posibilidad, o es apertura, o es rapidez que nos va a ir conectando, o por allí yo me acuerdo hace muchísimos años cuando entré en todo esto, que había un visionario de la era de Acuario, porque yo soy bastante grande, hace muchos años no había todo esto, ni siquiera existía, ni teníamos ni idea de todo esto, y los visionarios astrólogos con los que yo estudié
de alguna manera decían, se viene la era de Acuario, y en la era de Acuario va a ir, que también Plutón, porque una de las cosas que también pasa con Plutón, que pasa con Acuario, porque vieron, podemos ver lo que decía Pablo, Acuario es un signo muy idealista, muy que trabaja la individualidad, pero básicamente trabaja mucho la individualidad. Y de esa individualidad hay que hacerla recreativa, creativa, integradora, fraternal, pero primero hay estratos. O sea, Acuario no es un signo, porque por ejemplo Plutón en Capricornio estaba muy regido por estructuras, por leyes, digamos, lo que conviene o lo que no conviene al sistema. Pero a Plutón, a Acuario no le interesa eso. No me interesa lo que conviene al sistema, me interesa lo que voy referenciando y activando yo, y desde ahí fraternalmente yo puedo colaborar o compartir, pero que nadie me obligue. ¿Entienden? Es así la energía de Acuario. Imagínense que Plutón en Acuario. Por eso también hablábamos ayer cuando nos juntábamos con ustedes que decíamos, bueno, hay muchas estructuras capitalistas, totalitarias, y eso es muy fuerte lo que viene también, porque eso es una experiencia también de Plutón en Acuario. O sea, no es que viene todo color de rosa, sino que vienen sistemas estructurales muy, donde dicen desarrollar tu individualidad, si no, lo lamento. ¿Entiendes? Entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos esta cuestión? ¿Cómo vamos moviendo esto? ¿No? Entonces, todo es un desafío. Ahí yo les voy a pasando, hay algunos que están haciendo preguntas, no sé si vieron ahí en el chat, así que está bueno que por ahí vayamos contestando y le dejamos un poco a Euge que hable un poco. Por ejemplo, lo que preguntan es esta cuestión de cómo puede afectar el clima, este tema de Plutón en Acuario. Otro tema que preguntan, por ejemplo, es esto de que, bueno, vos comentaste, Euge, esto de decir que se fueron dando estas situaciones, pero bueno, ¿en qué tiempo puede irse dando? Porque la verdad que no es que se dieron ahí de entrada, ¿no? ¿Cómo va a ser ese proceso, por ejemplo, entre No, otras? exacto. Bueno, eso es muy interesante. Dos cosas que me ocurren a partir de las preguntas que nos hacen. Yo siempre hago este énfasis porque cuando uno necesita como un dato certero y tomar una decisión en el hoy, tiende a veces a volver al ingreso de Plutón en Acuario como un hito aislado de lo que estuvo pasando. Y yo insisto mucho en que hoy Plutón en Acuario, pero ayer Plutón en Capricornio, y así toda la parte del ciclo, es decir, yo escucho mucho esto, nos peleamos con lo que estaba pasando antes porque ahora lo nuevo es mejor. La historia nos muestra que esto es cíclico y cada vez es distinto, pero siempre hay un resonar parecido. Entonces, primero, ¿cómo se va a ir dando? Y recién, bueno, cuando yo estaba comenzando a hablar, les hablaba del tema de la masa crítica. Como estos transpersonales trabajan a nivel de masa crítica, un evento aislado, una golondrina no hace el verano, tiene que juntar, digamos, una suficiente fuerza. Es decir, todas estas individualidades van a empezar a unificarse cuando empujen hacia un sentido, digamos, ya sea por acción individual o coordinada, pero hacia un sentido nuevo. Entonces no es de un día para el otro, aunque puede pasar, por ejemplo, con el ingreso de Urano a Géminis, Urano rige acá Acuario, puede pasar que haya algún evento más, digamos, manifiesto que nos ayude a visibilizar, por ejemplo, lo que trae Géminis en torno a las ideas y a la conversación, ¿no? Entonces, ¿qué me parece importante a mí rescatar de esto? No es un proceso de un día, de un momento, es un proceso gradual de 20 años. Por supuesto, podemos señalar puntos, ¿sí? Como el caso del ingreso de Urano en Géminis, o o los movimientos de Saturno que va a ir haciendo a lo largo de estos 20 años, ¿sí? Porque Saturno va a ir acompañando mucho cómo esto se traslada, digamos, a la realidad. Entonces, hay puntos más concretos en donde quizá podamos esperar materializaciones. De todas maneras, como digo yo, una resonancia colectiva en la que tenemos que empezar a ver cómo nos posicionamos, porque ahora desamparados un rato vamos a estar con crisis, seguramente, oposiciones, choques, encuentros, rebeliones, guerras, ojalá que ninguna guillotina, pero me entienden a dónde voy. Y después de eso, después de esa desestructura, bueno, ahora armar otra vez. Y es ahí donde yo creo que los argentinos tenemos la tarea más difícil de abandonar esta regresiva tendencia paternalista, es decir, a dejar de esperar, como decía Alicia, que nos solucionen todo y a buscar
un diálogo más libriano en torno a este aprendizaje libriano que tenemos constante, es, digamos, abandonar la polarización para una construcción dinámica. Buenísimo. Eso en Claro. cuanto a los cíclicos. En cuanto a lo climático, podemos conversarlo, pero yo tengo un punto de vista personal en eso, que es que la ciencia ha sido durante estos 200 años enfocada mucho en desbordar a través de la industrialización, el extractivismo, o sea, nos estamos vaciando la tierra, digamos, para esta generación hipertrofiada de objetos y consumo y demás. Y creo que en estos acuerdos tiene mucho que ver porque no es la tecnología abandonada, digamos, para el individualismo, sino esta integración ecológica cada vez más consciente. Por eso yo decía, es individual, pero conciencia grupal. Y falta esa parte para mí. O sea, es como yo, pero que en un lugar que pueda vivir alguien más, digamos, no es una libertad absoluta, es una libertad condicionada. Entonces Claro. mi opinión es esa, que en lugar Sí, de la sí. ciencia y la industria y por ende la tecnología, van a replantearse, necesitan replantearse, ya está haciendo, pero esto se va a enfocar o a profundizar a lo largo de estos 20 años. Claro, ahí Pablo, contanos vos un poco que estás en ese tema. Bueno, bueno, contanos, ¿qué opinión dirías vos? ¿Qué viene para el clima con esta energía? Te silencié, volvete a activar porque te silencié porque tu micrófono hace un poco de ruido y pusieron ahí que desconectaba un poco, por eso te silencié. Ahí está, ahora estás activo. Ah, bien. Ahí está. Bueno, yo también opino un poco parecido ahí a Eugenia. Digamos que los paradigmas que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy son los paradigmas vigentes, que son un poco extractivistas. No hay una previsión de lo que pueda pasar con el clima mientras que podamos obtener beneficios. Por eso los grandes desafíos creo que son y siguen siendo, sobre todo para nuestro país y para el mundo también, poder armonizar todo eso y no seguir extrayendo, ¿no? Yo he escrito una palabra acá cuando hacía el resumen, la vampirización, que era lo plutoniano, ¿no? Como desde este punto de vista hay una intención enorme de hacer dinero por un grupo o que no le importan las consecuencias que tenga, y eso está trayendo consecuencias enormes al planeta, no solo en nuestro país. Y por otro lado está el desafío enorme que tenemos, ¿no? Como sociedad de que todos podamos vivir con los recursos que hay y que lo podamos hacer bien, vivir bien, digamos. Y un poco eso es también lo acuariano. Lo acuariano, si bien es el aire, son las pantorrillas, ¿no? Con las que saltamos. Podemos saltar, pero inevitablemente caemos de nuevo a la tierra porque está todavía funcionando la ley de la gravedad. Entonces, la visión acuariana tiene que, y está en función de los paradigmas actuales, ¿no? Ver cómo estas cosas que vemos y que vemos que están mal o que están haciendo alguna destrucción, cómo en este salto podemos ir más allá, ver más arriba, un poco más arriba y volver a caer a la tierra. Y el desafío del acuariano ahí es construir lo nuevo. Yo pienso que como país eso lo tenemos, pero histórico, ¿no? Desde que empezó este país, que todas las tierras y las extensiones siempre han sido, esto es infinito. Y no es infinito, sin embargo es grande y es abarcado. Y sin embargo no está distribuido. Yo como argentino, parado acá, pongo en la mesa acá muchas cosas que debería haber en la política que es los actos que hacemos para lograr ciertos resultados. No una política, no estoy planteando nada partidario, quiero aclarar eso, sino que es algo que es para que en el futuro estemos mejor, y es un poco la distribución de las tierras. Como en Argentina, con la extensión de tierras que hay, no hay un solo partido político que diga, bueno, vamos a dividir y distribuir tierras entre la gente que no tiene, para que vamos a hacerle, con todas las universidades y agrónomos y biólogos que hay, cómo nos organiza un plan de desarrollo donde, y bueno, son todas esas cosas, es todo esto que yo estoy diciendo, es utópico, es idea acuariana. Puede darse. Pero se puede dar Puede darse. tranquilamente. Puede darse. Claro, eso es lo que yo le quería preguntar ahí a Pablo, perdón, que estabas hablando, por el hecho de que está, digamos, Urano en Tauro, ¿no?
Entonces, Claro. este Urano en Claro. Tauro está proporcionando esto que vos estás diciendo. Hay que ver cuando, como dijo recién Eugenia, cuando pase Géminis. Sí, acá es muy interesante todo esto porque toda la tecnología, yo no, esto ya es muy personal, toda la tecnología nos viene y yo me pregunto, digamos, ¿cuál es la función de la tecnología? Estar al servicio del ser humano, digamos, y de la sociedad en la que está. Y yo lo que veo en las tecnologías que están para la agricultura, por ejemplo, hay máquinas cada vez más grandes, hay ahora pilotos automáticos que no ni siquiera hace falta un tractorista para que ande en la máquina. Se sacan los montes, se sacan los alambrados en los campos, ya no hay más ni alambrado, dividiendo las chacras porque molestan los alambrados porque hay que hacer máquinas cada vez más grandes para hacerlo cada vez más rápido, para hacerlo. ¿Para qué? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos bueno, que replantear, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué queremos todo eso? Si el ser humano no va a haber trabajo, ¿no? O sea, por eso yo planteé antes el tema que me parece clave, que son los talentos, digamos, y que un poco lo que me planteo también y que es contradictorio, es decir, cómo seguir hacia el futuro y tenemos que caminar al origen primero. ¿Y cuál es el origen? Esto que somos gérmenes de divinidad, semillas de Dios, vamos a decirlo de esta manera, no sé cómo quiera llamar a Dios, la gente de universales, cósmicas, lo que quieran poner como nombre ahí. Y para eso nombré esto, ¿no? De cómo hacían los chamanes, cómo era un artesano en un pueblo que hacía una herramienta llevaba el sello de ese artesano, porque ese artesano era el sabio, que sabía cómo hacer eso para que la sociedad. Creo que todo esto, si bien no vamos a volver a eso, pero es un ir atrás para retraer eso que es la capacidad de cada uno, digamos. Yo creo que ahí es donde no debemos olvidarnos, tanto como para el país Argentina, que somos un país dentro de toda la comunidad de países del mundo, y que llegamos a tener una identidad que era esta, que nombraste vos, que éramos graneros del mundo, y creo que ahora somos mucho más que graneros del mundo, aportamos minerales que ni siquiera sabemos, o sea, yo hago hincapié ahí, o meto el dedo plutoniano ahí donde duele, porque se llevan el mineral y no sabemos ni cómo se lo llevan, ni cuánto vale eso, ni para qué se usa, ni nada, y sin embargo todo eso está sucediendo. O lo que pasó, que yo siempre me acuerdo, soy sensible a las partes sociales, lo que pasó con los wichis, justo durante la pandemia, donde ellos tenían sus comunidades y por sembrar soja y sacarle la tierra, y nosotros eso nos hemos olvidado, como argentinos tenemos como una historia de negar todo eso, y estas comunidades que tienen su saber y no las integramos también. Yo creo que es tan grande el desafío que tenemos y es tan variado y tan diverso todo lo que se nos plantea con un Plutón en Acuario, en donde tenemos que saber bien claro hacia dónde ir. Y el desafío o la sombra de todo esto es que el poder nos siga diciendo qué es lo correcto y qué no, ¿no? Esto de los paradigmas que nombraba antes, a través de la ciencia, a través de los medios de comunicación, que son otras cosas que no se nombró hasta ahora, pero que funciona con la cultura de masas, ¿no? Cómo se domina a la población, y también está acá Plutón, pero nombrado, y Acuario tiene que venir a tomar nuevas formas, que son las redes sociales, como ejemplo, ¿no? Claro. Cómo todo esto tiene que terminar, tiene que ser una incorporación de diversidad y de colores que enriquezcan la vida. Y esto que yo estoy planteando es una super utopía, Bueno, ¿no? Claro, pero es el en salto ese al vacío, o sea sentido, que puede ser posible. Puede ser Exacto. posible, ahí es muy buenísimo. importante entender la forma de trabajar de Plutón también, para Claro, ajustar las expectativas, porque Bien. claro, se desmantela, pero el desmantelar implica también la pérdida de una claro. forma, el desamparo que nombraba Alicia hace un rato. Con Saturno en Piscis ahora, más desamparados que antes, porque Así Piscis también es. va a disolver esas estructuras. Sí, 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 sí. Entonces, en ese lugar desvalido, en ese lugar vulnerable, creo yo que es donde entra la puerta de lo nuevo, pero también entra la puerta de la manipulación. Entonces, es el discernimiento, que es una palabra muy del aire y acuario, el discernimiento individual es el que nos puede dar la mano para empezar a tejer algo nuevo. Ahora, esto es proceso. Yo siempre hablo de esto porque me encanta el proceso, digamos, ahora desmantelando, que ya venimos. Después aprendiendo a discernir quién soy yo, de qué hacía, por qué hacía, quién me lo decía.
después qué Claro, está pasando con mi entorno y volver a construir, ¿no? En esta tendencia de negar lo anterior, negar lo que pasó en Capricornio, mal la estructura, eso no es cierto, nunca pasa que a Plutón en Acuario o cualquier planeta que sea en Acuario rompe y después somos todos libres, no, se genera una estructura nueva que incluye las críticas de lo anterior, o sea, se claro. vuelve a estructurar, también eso por ahí hay que acomodar, como esta utopía, digamos, absoluta o romántica de toda una libertad, bla, bla, también hay que como acomodarla, digamos, ¿no? Pero está bien, Me pero gusta, está bueno, pero sí, está Claro, bueno. Está bueno, pero es eh, posible. claro. Por eso digo, todo es posible porque de alguna manera es lo que es cierto. Estamos en esta etapa donde, bueno, estamos en la explosión volcánica, digamos, de plutoniana. Lo que, para ir terminando, porque bueno, vieron que en estos tiempos acá no podemos estar mucho, nos encantaría estar, como verán, es un hasta la gusto tarde. compartir con ustedes y nos encanta hablar de astrología, como saben, nos fascina la astrología, el estudio, la conexión, esta interpretación de la energía del cielo que nos va definiendo mucho y nos va ayudando y por suerte, gracias a esta también apertura acuariana, la astrología está teniendo cada vez más valor y más reconocimiento y nos ayuda cada vez más profundamente, seriamente en nuestro desarrollo personal. Entonces, para ir terminando, a mí me gustaría cerrar un poco esto diciendo que, bueno, que obviamente el paso de Plutón en Capricornio, Plutón en Acuario, de una energía cardinal pasa a una energía fija. Y ustedes saben que los signos se dividen en signos cardinales, fijos e inmutables. Entonces, por ejemplo, ahí estaba preguntando Federico, y bueno, hay algunas preguntas más que, digamos, algunas las vamos a contestar o las contestaremos después, digamos, ahí quedan escritas. Esto que va a pasar, digamos, bueno, ¿quiénes están afectados en el cambio y en la transformación y en la profundización de su propia historia de vida? Son los signos fijos, que son Acuario, obviamente, Tauro, Leo y Escorpio. Todo lo que tengamos en esos signos, tanto ascendente, Sol, Luna o posiciones planetarias fuertes, van a estar movilizados por esta energía plutoniana que se suma y que va a permitir desde lo fijo desestructurar, abrir, ir integrando desde esta necesidad de estabilidad en los diferentes ámbitos que tiene cada signo fijo, ir integrando otras experiencias, ¿no? Ir integrando otra apertura, ir desmantelándose, como decíamos recién, para volverse a armar. Otros signos que van a estar como más integrados y conectados por ahí en este cambio, porque básicamente quiénes son los signos de aire, ¿no? Acuario, por sí, porque está Plutón en Acuario, Géminis y Libra, ¿no? Entonces eso va a permitir por allí, desde esta base mental que tienen estos signos, visualizar nuevos, nuevos paradigmas, animarse a cambios más fácilmente, por así decirlo, ¿no? Y animarse a entrar en las crisis y renacer, digamos, como propone la energía de Plutón en Acuario. Y después otros signos, por ejemplo, los signos, hablé de los cardinales, que ya que están más liberados, por así decirlo, porque va a entrar Plutón en Acuario, en un signo fijo, pero igual, por ejemplo, Aries hace un sextil con energía de Acuario, o sea que hay una inteligencia que le va a permitir entender algunas cuestiones de cambio, por ejemplo. Cáncer va a tener que observar a su alrededor porque hace un quincuncio, digamos, ¿no? Acuario con Plutón en Acuario con Cáncer, entonces los quincunциos son disociaciones o como por ahí que no quiero integrar ciertas cosas, entonces va a tener que aprender a integrar experiencias que por ahí no las tiene tan en cuenta. Lo mismo le va a pasar a Virgo también, por más que es un signo mutable, Virgo también le va a ocurrir lo mismo, porque hay un quincuncio, ¿no? Capricornio va a estar, digamos, como un poco más liberado y también es como ir integrando un poco
hacia dónde va, lo próximo que viene, ¿no? Y así, bueno, si me olvidé de algún signo se los digo después, pero bueno, era un como para que cerrar, porque bueno, son 12 signos, tenemos que hablar, para cerrar un poco, y bueno, y le voy a pedir a cada uno de ustedes que así en 2 minutitos no se desplacen mucho porque es muy largo, ¿qué es lo que proponen ustedes? ¿Qué sería lo bueno de hacer o cuál sería la actitud que tenemos que tener para este ingreso de Plutón en Acuario según la visión de ustedes? Bueno, bueno, ahí empiezo yo, o empezás, Dale, Alicia. dale, dale. Cierro. Bueno, yo pienso dejar palabras positivas. La energía de Plutón en Acuario nos tiene que transformar, tiene que romper todo lo que no nos sirve y tenemos que saber construir desde nosotros mismos, respetándonos a nosotros como individuos y como individualidades y brindándonos al servicio de la sociedad, digamos. Eso es nuestro desafío individual. Y como país, es igual. Nada más que, como decían recién, el colectivo se va a ir construyendo en la medida que cada individuo podamos brillar. Y desde ese brillo va a brillar el país. Si no brillamos individualmente, nunca va a brillar el país. O sea que el primer paso es respetarnos y hacernos a nosotros mismos seres brillantes. Buenísimo, muchas gracias, muy bueno. Excelente. Está bueno. Excelente, si quieren sigo yo. Dale. Digamos que yo creo que esto nos pone mucho en contexto a ser un poco más tolerante, ¿no? Tolerante con nosotros mismos y tolerante con los demás, porque nuestro crecimiento individual es un gran aporte para que la comunidad en sí, para que la unidad en sí se pueda proyectar de una manera mucho más compasiva, mucho más a través del entendimiento, a través de la comprensión y bueno, y sabemos que vamos a tener momentos porque es Plutón y está en Acuario, por lo tanto va a seguir esta reforma y sobre todo paciencia, porque son 20 años, no es que de hoy para mañana se va a destruir absolutamente todo y todos tenemos que ir a conectarnos con eso nuevo. Tener paciencia para con nosotros, paciencia para con los demás, no intentar manipular situaciones, sino más vale depurar, esperar que caiga, evitar por ahí confrontar, evitar el conflicto y discernir. Es sumamente importante porque es algo totalmente intelectual esto del discernimiento y no resistirse, ¿sí? Entonces, que la inteligencia que nos están aportando, digamos, toda esta energía, es el hecho de eh, intentar fluir con ella y ser funcional, no que sea en contra o en detrimento de uno mismo y de la comunidad en general. Y obvio, para Argentina, mucha paciencia, mucho drenaje y apelar a esto, ¿no? A un renacer uniendo las sombras, las crisis, los conflictos, los cambios y mirar hacia adelante, eh, integrando a quién, obviamente que Libra, donde podamos estar un poco más armónico, un poco más estable entre nosotros mismos, que si no, no podemos, si no tenemos una unión y una unidad, tampoco podemos aportarle nada a ese Urano, a ese Plutón en Urano, ¿no? Que nos Bien. permite esa visión. Buenísimo, Alicia, muchas gracias. A ver, Euge, contanos. Bueno, ¿Qué ¿qué decir? ¿Qué más sumar? opinión? Pero no nos olvidemos que es Plutón. Y yo les Sí. traigo, pongamos a la libertad, pongamos la palabra libertad, que hoy considero una palabra que tiene mucho valor agregado y unas connotaciones muy complejas. La pongamos otra vez sobre la pantalla en blanco, repensemos qué es la libertad y miremos qué miedo tenemos nosotros a la libertad, porque lo tomo de un autor muy conocido, Erich Fromm, el miedo a la libertad. También la libertad nos genera miedo y por eso digamos, nos acobachamos en estructuras que hoy pueden resultar obsoletas o que dejan afuera a algo que me da miedo, ¿sí? Entonces, Plutón en Acuario, revisemos la palabra libertad y qué miedo nos genera.
Está bien, buenísimo. Buenísimo, porque es cierto, digamos, muchas gracias, Eugenia, la visión esto de que es cierto, es Plutón, ¿no? Cada vez que nosotros, todos los que saben astrología, los que no estudian astrología saben o ven los videos, saben que, bueno, cuando hablamos de Plutón, no hablamos de las flores hermosas que crecen en la pradera, sino hablamos de Hades, del Esquigal, digamos, de ese dios que está en el fondo de la tierra y que desde allí está generando y donde nosotros estamos posicionados, ¿no? Entonces, esta energía que está ahí debajo como oculta, porque siempre cuando analizamos Plutón hablamos de lo oculto, ¿no? Lo que está manifiesto. Entonces, esto se hace visible ahora con la energía más visible todavía con la energía del aire, se nos va a nuestra mente, se nos va a nuestras ideas. Por eso, indudablemente que, claro, no estamos como seres humanos en un OM de paz, sino estamos en una crisis bastante fuerte todos, porque Plutón está haciendo esta revolución de entender y de comprender con más claridad desde la autenticidad. La autenticidad va a pasar mucho ahora por esto de la visión mental que tengamos, ¿no? El entendimiento, la comprensión. Primero con nosotros mismos, por eso habla mucho de la individualidad, del florecimiento de la individualidad, pero con nosotros mismos y después con el entorno. Entonces, por eso yo creo que se viene un tiempo muy creativo, pero este tiempo creativo de la reconstrucción de la libertad, pero no una libertad superficial, sino una libertad realmente verdadera y de respeto y de fraternidad y de comprensión, que nos va a llevar un tiempo, porque primero tenemos que sacar a la luz todos nuestros demonios internos, rearmarlos o reentenderlos reivindicarlos de otra manera, ¿no? Porque esa es la experiencia, por ejemplo, plutoniana, y de allí se va a ir manifestando indudablemente en la sociedad, en las estructuras, como por ejemplo estamos viendo en vivo y en directo guerras terribles donde se matan personas, ¿no? Desde un lugar muy fuerte y que por allí eso está visible, no lo podemos ocultar, porque antes sabíamos de guerra, pero como no la veíamos, y ahora la vemos y bueno, y tenemos toda esta controversia también que nos genera a nosotros, ¿no? Porque entonces eso también es Plutón en Acuario y creo que eso se va a manifestar bastante estos primeros años, todas estas claros oscuros, ¿no? Tan visibles, y ahí verlos en nosotros mismos. Y de allí sí ir entendiendo que vamos hacia esa visión de poder personal, porque cuando hablaba de Plutón decimos, cuando yo digo, analizo una carta natal, Plutón es tu poder personal, el poder personal tuyo hacia la transformación y ver cómo está conectado con las energías personales de cada uno de nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿no? La verdad que, bueno, estuvo muy bueno, a pesar de todas estas idas y venidas, así que muchas gracias Eugenia, muchas gracias Alicia, muchas gracias Pablo. Es un gusto para mí que hayan decidido participar en este vivo, en este encuentro aquí en Quirón. Así que bueno, estamos tan invitados para que sigamos. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora por Instagram, si podemos hacerlo, o por aquí también, digamos, porque después lo puedo compartir, lo podemos compartir. Así que hay mucho más para hablar, pero bueno, vieron ya los tiempos aquí son como un poco más cortos. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse sumado y compartido sus experiencias, su visión sobre esta nueva fase que vamos a transitar. Y bueno, ya nos convocaremos para seguir hablando, hay mucho para hablar. Podemos después hablar de Neptuno, podemos hablar de Urano, podemos hablar de Saturno en Piscis. Sí, Saturno en Piscis. Saturno en Piscis Urano, estaría bueno. Urano a mí me gusta mucho esa energía de Urano cuando esté Urano, dejando ahí Tauro, cuando haga la conjunción con Júpiter. Yo creo Júpiter. que es un hecho bastante importante Sí, sí, que sí, nos va a sí, sí, sí. marcar y tiene mucha tendencia para todo el Así, 2024, ¿no? así, Esto así. de Sí, hay que mucho decía para hablar. Por recién. eso les Sí. agradezco muchísimo y bueno, seguimos compartiendo. Acá muchos comentan, están leyendo, no sé si están leyendo ustedes Sí, algunos estoy mirando, sí, algunos así que comentarios. muchas Están gracias agradeciendo. y gracias por Gracias, haberse sumado Jesús. a todos ustedes. Y bueno,
Y bueno, Seguimos en contacto. contacto. Acá siempre estamos en contacto. Muchas gracias, ¿eh? La Un astrología abrazo. de Córdoba. ¿Eh? Chao. Gracias, chao, nos vemos. Chao. Muchas gracias.